Vinostrum para celebrar, para acompañar o para compartir. Si Vinostrum no existiera, habría que inventarlo. ¿Quieres enviar algo desde los Estados Unidos a Venezuela? Tuplata.com.be es la mejor opción. En tuplata.com.be además te asisten con tus compras y si lo necesitas, incluso las hacen por ti. No busques más couriers de dudosa procedencia. Envía rápido y seguro. En avión o en barco. Nos ajustamos a tu presupuesto. Tuplata.com.be, la tarifa más baja y en el mejor tiempo. Muy bien, esto es un milagro. Los milagros existen y este milagro se llama la vuelta de Joel Álvarez a ida y vuelta. Hola Joel, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Muy bien, muy bien. Mira lo contrario de nuestros mundos, Neomar. Lo contrario del fondo. La verdad es que este es un programa de contrastes. Y yo creo que al final eso ha sido parte del sello. Hay una diferencia entre ida y vuelta y así nos va. Porque y así nos va, está hecho por dos personas con un carácter muy diferente, dos personas radicalmente opuestas, que piensan diferente en muchos casos y que, como decía Maite Delgado, si no se llevan bien, por lo menos lo fingen. Correcto, correcto. En el caso de ida y vuelta, somos dos personas con un carácter muy parecido. La verdad es que Neomar y yo somos muy tranquilos, pero que pensamos diferente en muchas cosas y que lo externamos con mucho respeto. Sí. Entonces, yo creo que, y al final, aún en esas diferencias que se ven reflejadas hoy en nuestros magníficos fondos, esta parte de la esencia de este programa que tenemos que retomar, y yo les pido una disculpa, ha sido fundamentalmente mi culpa esta ausencia prolongada, por muchos factores de índole personal, que ojalá en algún momento sea posible compartirles, pero de momento lo importante es que estamos de vuelta intentando encontrar un formato que nos sea conveniente a los dos, sobre todo por la diferencia horaria con la que ahora contamos, pero bueno, feliz de estar de nuevo aquí. No, lo mismo digo, Joel, y seguramente voy a hablar, me voy a arrogar el derecho a la representación de la audiencia de este programa. Seguramente que la gente también estará muy contenta de volverte a tener en pantalla y de que este programa vuelva, en el formato que sea, pero que vuelva. Ahora Joel, como ustedes saben, está en Europa, está en Portugal y bueno, el tema de la diferencia horaria hace en principio que sea bien complicado el tema de hacer un programa que sea en vivo, sobre todo porque, bueno, él está 5 horas más adelante que yo, o sea, ya Joel ha vivido cuando yo estoy el lunes a la medianoche, ya Joel está parándose allá en Portugal, se para muy temprano, además Joel tiene unos hábitos matutinos muy arraigados, entonces, bueno, el caso es que es complejo, pero queremos retomar el proyecto y por eso estamos acá. Y estamos acá con estos fondos. Jovel tiene la serenidad burguesa, diría, de ese fondo, pero en este fondo, el mío, obviamente, no impera tal serenidad. En este fondo, que es una foto que ha dado la vuelta al mundo, y no estoy exagerando, Jovel, ya te digo por qué no, se ve, en principio, bueno, aquí, se ve una hoguera, se ve una llamarada gigante, se ve, bueno, como decimos nosotros, el fuego, y el fuego que se ve allí corresponde a una quema literalmente de unas carpas de ropa, de cualquier tipo de aparejo que tenía una comunidad de venezolanos en la localidad de Iquique, en Chile. Y es que este sábado 5.000 chilenos, yo me quiero quedar con esto, fueron apenas 5.000 chilenos, protagonizaron una marcha modesta, 5.000 personas, ok, es gente, pero es modesto dentro de lo que podría ser una manifestación masiva. 5.000 chilenos participaron en una marcha en Iquique para rechazar la migración venezolana ilegal. O bueno, ellos no hablan de ilegalidad, pero más o menos entiendo que a eso es lo que se referían ese día y eso terminó funestamente con estos... Pues gritaban no más migrantes, ¿no? Esa era la consigna. No más migrantes, sí, ellos no hablaban de ilegalidad o de legalidad, ellos decían que no querían, la marcha de hecho es no más migrantes, como tú dices. Cuando tú ves esto, Joel, tú que eres un hombre que además has vivido en otros países, tú has viajado mucho, es una de hecho, yo creo que es tu principal afición, viajar, conocer países,
conocer a los pueblos, ver cómo esos pueblos a veces logran superar episodios históricos difíciles, ver cómo en esos pueblos se funden a veces culturas. ¿Qué sientes cuando ves una foto como esta? Porque esta foto realmente le ha dado la vuelta al mundo, y lo digo porque la ONU ha tenido hasta que salir a fijar posición sobre esta foto y sobre el episodio en sí. ¿Qué sientes cuando ves estas cosas, Joel? Mira, a mí me disgusta profundamente de muchas maneras. Yo recuerdo, estando en México todavía, que cuando supe que en Costa Rica se había hecho una manifestación anti-nicas, en protesta por la cantidad, que ciertamente era abrumadora, de nicaragüenses que habían llegado al país después de las protestas o de la revuelta de abril del 2018. Y fue un acto abiertamente xenófobo, de rechazo, y a mí me disgustó profundamente. Yo decía, no reconozco a esa Costa Rica, no quisiera reconocerla, ¿no? Después, conforme pasa el tiempo y uno se va dando cuenta de que estos episodios son tan reiterados en tantos países y que además, en ese momento yo todavía no estaba metido en el tema venezolano, pero después descubrir que esto también ocurría en Venezuela, ir a la frontera y bueno, después el trabajo que he hecho en la frontera, me ha permitido ver cómo es importante ponerse en los zapatos del otro. Yo creo, Neomar, que uno de los programas de ida y vuelta que siempre vamos a recordar fue el que hicimos cuando yo estaba en Cúcuta, Sí. cuando nos enlazamos desde la calle y hablamos con algunos de los caminantes. Y eso fue algo muy conmovedor para los dos, para mí que estaba ahí, para ti que desde Caracas les hacías preguntas. Ese fue un gran programa. Y cuando uno entiende que esta migración no es por gusto, que estas personas no salieron por gusto de su país, que salieron expulsados por una crisis terrible, que ahora muchos quieren obviar o hacer pensar que ya no está, al final nos damos cuenta de que no se puede ser tan insensible. Ojo, yo creo que tanto vos y yo como yo estamos muy de acuerdo en que los países tienen fronteras y son países porque tienen fronteras y que son países que deben procurar una migración legal, que los migrantes entren de forma ordenada. Pero una vez esos migrantes están adentro de forma ordenada, que debería ser la mayoría de los casos, que se manifiesten este tipo de actitudes xenófobas, a mí me parece profundamente, ¿saben? Me disgusta, me repulsa y siento que sobre todo es un reflejo de una absoluta carencia de empatía. Esto es lo que yo veo ahí. Claro, y en efecto, Joel, ¿por qué le queman las pertenencias de esta gente? Sale la foto y uno dice, ¿cuál es ¿cuál es el reclamo de fondo? El reclamo de fondo, cuando tú tienes episodios de xenofobia, es que estas comunidades que llegan, o mejor dicho, estos migrantes que llegan a tratar de insertarse dentro de estas comunidades de cada uno de estos países, van a promover cambios negativos en esas comunidades. ¿Qué es lo primero que se dice? Llegan a imponer actos delincuenciales, por ejemplo. Entonces, el crimen va a aumentar, la tasa de criminalidad va a aumentar en esas comunidades. Yo estaba leyendo una entrevista de un director, creo, de una ONG chilena, un chileno, y él decía, por ejemplo, en el caso de los venezolanos o de los migrantes en general, en Chile eso no tiene ningún sentido de correspondencia con la realidad. Está estudiado que de 100 actos de delincuencia que se producen en Chile, dice él, si acaso hay 3% o 3 de cada 100 que tengan que ver con episodios donde están involucrados migrantes, es mucho. No hay más de 3 migrantes por cada 100 involucrados en actos de delincuencia. 97% de los casos son perpetrados por chilenos, nacidos en Chile. Entonces él dice, si el argumento es que son más, se elevan las tasas de criminalidad o todos los delincuentes son venezolanos o son migrantes ilegales, el argumento es falso, es una falacia, no es verdad. Sí. Entonces, y aquí sí. no es estigmatizar una nacionalidad, porque entonces no es decir, mira cómo los chilenos son delincuentes, no. Es que al final es ver qué tanto este argumento tiene, que presentan los xenófobos, porque hay que llamarlos por lo que son, tiene o no sentido. Y lo cierto es que las cárceles en Costa Rica están más llenas de costarricenses que de nicaragüenses, en Colombia están más llenas de colombianos que de venezolanos, y en Chile están más llenas
de chilenos que de venezolanos. Hay un margen de impunidad, por supuesto, criminales que nunca son detenidos, que no se llegan a denunciar en muchas ocasiones, pero la gran estadística nos habla de que el crimen es cometido sobre todo por personas que son de esos países. Eso no se puede perder de vista. Ahora, tú dices algo que es muy importante, porque tampoco nosotros vamos a venir aquí a hacer demagogia. Tú y yo empatizamos, como lo has dicho al principio del programa también, como tenemos ideas a veces comunes o tenemos visiones comunes, aunque también hemos practicado en estos espacios divergencias terribles donde tú me has terminado, por ejemplo, ganando la partida respecto de la visión que yo tenía de un señor llamado Nayib Bukele en El Salvador, que bueno, que va de mal en peor, pero no me voy a meter porque si no se nos va media hora más en esto. Está el tema, y sí, ganaste, ahí ganaste. Está el tema, Joel, de la visión común de que tampoco vamos a hacer unos demagogos, vamos a decir, no, es que los países tienen que permitirle a todo el mundo que entre ya. Mira, los países tienen capacidades de atención limitadas respecto a la seguridad social, los servicios, los empleos para determinadas poblaciones. Y los países de América Latina, creo que es lo que se está viendo ahora, no con Chile, con todos los países de América Latina, ponen más en relevancia este hecho, o sea, que tienen capacidades absolutamente limitadas porque no son el mercado de los Estados Unidos, no son España, no son Japón, o sea, no son Alemania. Son países con muchos problemas y cuando tú le metes una carga poblacional importante, allí se complejizan esos problemas. Entonces, ¿qué es lo que al final del día tiene que tratar uno de buscar como equilibrio? Una migración, pero que generalmente no lo es, planificada y documentada. Una migración donde haya legalización del migrante respecto a esa figura. Pero eso no ocurre porque en Venezuela, por ejemplo, la gente está huyendo. Entonces, allí se produce el problema. ¿Qué caso creo yo que es interesante? Y me gustaría tu comentario. Hay que recordar que estos episodios, por ejemplo, han explotado en Perú también, fue terrible en un momento, en Ecuador, en la propia Panamá, donde hay una diputada que se encargó de convertir esto en un tema prácticamente de política nacional del Congreso en Panamá, que es Zulay Rodríguez. Pero ¿qué país lo ha hecho medianamente bien? Y creo que lo ha logrado atenazar porque tomó un camino de reconocimiento del problema y de tratar de otorgar ese estatus por lo menos legal y de reglamentar la migración. Colombia. A Colombia le ha ido más o menos bien y Colombia es el que tiene más carga, de hecho, de la migración venezolana porque está al lado. Se dice que 1.700.000 por lo menos están en el programa. Yo creo que hay más de 3 millones o 2 millones en Colombia. Pero es incalculable, además la gente tiene doble nacionalidad. Es correcto que con respecto a Colombia y Venezuela es muy común. Ese estatus de protección temporal, Jovel, no se ha visto en otros países. Qué casualidad que en Colombia les ha ido más o menos bien. Yo no he visto y es donde más clima hay o puede haber para episodios xenófobos porque hay más venezolanos que en ninguna parte. Y porque además hay viejos estigmas, porque esto tampoco lo dice la gente, respecto de la visión de los colombianos, de los venezolanos y de los venezolanos con los colombianos, porque vinieron muchos colombianos también acá. Pero claro, hay que decirlo que durante el gobierno de Duque, que ha tenido muchas cosas malas, este ha sido un aspecto interesante, el estatus de protección temporal a los venezolanos y los episodios de xenofobia prácticamente no se han dado en este contexto donde hay más de 1.700.000 legales ya metidos en este programa. Creo que el tema es de cómo los gobiernos manejan la situación también. En Chile se ha manejado terriblemente y en estos países que te nombré también, porque no hay una política de llevar al migrante a una situación de legalidad o de tratar de adentrarlo en la legalidad. Yo creo que, por ejemplo, ha habido episodios en Colombia muy particulares, como el de Claudia López, que fue realmente lamentable desde todo punto de vista. Y con Claudia López, Claudia López es una mujer con la que se puede tener puntos de acuerdo y desacuerdo. Yo, por ejemplo, con la visión que ha presentado últimamente de las protestas y del vandalismo y del papel de Gustavo Petro y Bolívar en la violencia que se ha generado, ella ha sido muy clara, muy contundente. A mí me parece que ha hecho una buena labor de denuncia. Pero cuando entramos en otras materias, como en el caso de los venezolanos en Colombia, ella ha tenido una posición realmente lamentable. Todo esto, yo repito, cae en la carencia de empatía. Ahora, en el caso de los chilenos, vale decir que Chile experimentó una dictadura no hace mucho tiempo tampoco, ¿verdad? O sea, es relativamente reciente. Y muchos muchos chilenos huyeron a Venezuela y Venezuela los recibió en su momento. Entonces, al final, lo que nosotros podemos ver de todo esto es que los seres humanos tenemos una dificultad para realmente aprender de las vivencias. Nadie escarmienta por cabeza ajena. Desafortunadamente, quienes vivieron esa dictadura en Chile
que fue brutal en términos de derechos humanos. Eh, Ahora ya no son los que tienen la voz cantante, ¿sabes? La voz cantante, ¿quiénes son los que la tienen? Los jóvenes mayoritariamente izquierdistas, porque, claro, hay una herida militar que se relaciona con la derecha y entonces surge esta izquierda recalcitrante que muchas veces termina en episodios violentos. Pero en Chile pareciera que la herida de Pinochet sigue y seguirá presente, como sigue en España la herida de Franco y como sigue en tantos países todas las heridas de las dictaduras, pero hace que se olvide realmente la solidaridad que hubo o la necesidad que hubo por parte de los chilenos de pedir solidaridad en otros países. Entonces, esto tiene que servirnos para reflexionar, porque el día que todo esto pase en Venezuela, Neomar, uno pensaría, los venezolanos, coño, han sufrido, seguramente no volverán a cometer estos errores, pero ¿qué pasa si llega un dictador a Colombia? Venezuela ya está bien y empiezan a volver los colombianos a Venezuela, ¿no? Van a ser tratados con la solidaridad que yo vi, Neomar, porque esto a mí no me lo cuenta nadie. Yo vi la solidaridad de Colombia para los venezolanos, también la xenofobia, sin duda, pero es una mayoritaria y abrumadora ola de solidaridad hacia los venezolanos. Y no solamente desde el ¿Será pueblo, de la gente común, Joel, desde el gobierno en Colombia se ha hecho un esfuerzo, creo que se ha hecho un esfuerzo desde el gobierno y central. la gente también que sale y les da algo de comer según sus posibilidades, o sea, es algo bellísimo. Las ONGs han hecho un trabajo internacional muy bueno, pero entonces lo que yo me pregunto es, ¿Venezuela realmente aprenderá y aplicará todo lo que ha aprendido en este tiempo? Yo espero que sí, que no se pierdan estos memoriales de la historia de un país, porque el dolor que implica tener que dejar tu tierra, o sea, eso no lo puede olvidar Venezuela porque lo está sufriendo hoy. Y el día de mañana, cuando la situación sea otra y le toque recibir a otros que estén padeciendo, ojalá no se presenten estos episodios tan lamentables que estamos viendo hoy en Chile. Y si llega otra dictadura a Chile y los chilenos tienen que huir a Venezuela, que sepan que van a tener las puertas abiertas y que de esa solidaridad se aprenda, realmente seamos capaces de aprender. Porque esto que te digo, la carencia de empatía en América Latina es muy lamentable, realmente. Yo creo que hay además ejemplos de países interesantes, ¿no? Que han sabido manejar este tema, porque este no es un problema ni latinoamericano, ni es un problema europeo, hay un problema mundial con los flujos migratorios, porque obviamente Sí. lo que se está produciendo en medio de un mundo que no es que comenzó ahorita con la globalización, hace 30 o 40 años, sino que desde que se inventaron los medios de transporte, digamos que como el avión o como el barco, mi familia, ¿de dónde viene la mitad de mi familia? La mitad de mi familia viene huyéndole al hambre y a la guerra civil española. Esa es la verdad, o a las consecuencias, porque no llegaron exactamente en el momento en el que arranca la guerra civil, llegan unos 15 o 20 años después, pero y vinieron en un barco, se vinieron de Canarias en un barco, llegaron primero por el sur, llegan a Bolívar y luego caen a Caracas, no llegan directamente a la capital en Venezuela. Pero el caso es que siempre existirán movimientos migratorios porque la migración es la respuesta a países que no tienen o no le dan condiciones mínimas de vida a la gente. Eso es así. Entonces es un problema mundial. Vaya usted a ver lo que ocurre en el África y el problema que está ocurriendo en Europa. ¿Cuál país en Europa lo ha sabido medio manejar bien? Alemania. Alemania tiene un manejo de la migración relativamente Bueno, y eso importante. te lo puede dar con lujo de detalle Daniel. Así es. Hay otros que le ha costado más. Francia tiene problemas. España obviamente tiene problemas. Bueno, España que actualmente está enfrentando una ola de una migración además muy particular. O sea, esta es gente que no se tiene claro si están huyendo o los están llevando. O sea, es Exacto. algo... Entonces, porque sí, aquí venimos a ser claros, no a hacer demagogia. Y en efecto, a veces hay componentes, no es el caso de los venezolanos, como lo hemos dicho en Chile, por esto que te digo. O sea, ¿cuál es lo principal que se dice? Una migración afecta en términos negativos, en términos de delincuencia, por ejemplo. A mí me sorprendió este señor de esta ONG, dice, el 3%, no de venezolanos, el 3% son migrantes en general. De resto, la delincuencia es, como es normal en cualquier país, mayoritariamente de integrantes de la propia sociedad chilena. El caso es... En el documental, nada más para decir, no recuerdo el dato, discúlpame, pero yo creo que el 3% de Chile es muy superior
al porcentaje de venezolanos delincuentes en Colombia. Yo creo que el porcentaje de venezolanos delincuentes en Colombia era, o sea, la población carcelaria en Colombia de venezolanos era como del 1% y creo que eso es mucho. Y esto lo decimos Imagínate. fundamentalmente porque lo que fue Perú y Ecuador, eso se plasmó, pero durísimo, Jovel. O sea, eso, las campañas en Ecuador era que noto, porque recuerdo que en Ecuador, porque tengo un tío allá además y la esposa de mi tío, en Ecuador hubo un caso de un asesinato pasional, creo que fue Sí, pasional, horrible, horrible. que involucraba a un venezolano. Entonces, Sí. como era un venezolano, Y venezolanos una mujer asesinos. embarazada también, sí. Sí, entonces, venezolanos asesinos son unos malandros. Y eso fueron manifestaciones que hay en varias partes del Ecuador. ¿Qué ocurre? Que entonces la migración es un problema mundial. Cerramos con algunas conclusiones. Es un problema que no es latinoamericano, es un problema donde hay grupos humanos que no pueden vivir literalmente en los países de origen, porque los países de origen tienen carencias terribles. Es un problema mundial. Vaya usted a ver, bueno, el típico problema de toda la vida con México y los Estados Unidos, o de los países de Centroamérica con los Estados Unidos, o de Latinoamérica en general con los Estados Unidos. Entonces, es un problema mundial. Yo quiero cerrar, además, Joel, con una cosa que sí me pareció la tapa del frasco, o sea, como decimos nosotros los venezolanos. Es que el último comunicado de estos diálogos de México, y quiero tu impresión final, entonces llega a un acuerdo conjunto de la delegación que tiene la oposición supuestamente y la delegación que tiene el régimen de Maduro para rechazar unánimemente las muestras de xenofobia, por ejemplo, y ahí lo nombran, el caso chileno, tal, tal. ¿Qué tiene que rechazar Maduro si esta gente justamente se está yendo de Venezuela es por culpa de él? ¿No le parece? Esto es una desfachatez total. Pero ¿sabes qué es la peor Guaidó, desfachatez? Que la oposición se preste para suscribir conjuntamente con ese que es el causante de la migración forzada un comunicado donde entonces prácticamente lo equipara en fuerzas o lo equipara en condición al resto de los venezolanos para decir se equipara todos los moralmente. venezolanos rechazamos. No, 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 no. Si tú rechazas eso, tú tendrías que entregar el poder. Tú no tendrías que estar en el poder porque tú has causado que 6 o 7 millones de venezolanos hayan tenido que ir de su país. O ver. Sabes que al final esto queda instrumentalizado, porque, claro, ¿qué debería pensar todo opositor que condena los actos de xenofobia en América Latina contra venezolanos? Maldito chavismo. Claro. Chávez, coño de tu madre, debes estar ardiendo en la quinta paila del infierno, Maduro, coño de tu madre, Cilia, bueno, todo lo que tú quieras. Entonces, ¿y para qué lo usa Maduro? ¿Para qué usa Maduro esta condena? Para decir que todo esto es culpa de las sanciones y que las Claro. sanciones se tienen que levantar. Y Y ese tiene es el una propósito partida de por el cual pendejos, estos disculpa, Joel, comunicados tiene una partida de pendejos o de útiles, más bien de pendejos sí. útiles, de la oposición que van y le suscriben el comunicado. Dicen, sí, estamos en contra de la sanción y estamos en contra de la xenofobia. No, coño, estamos en contra del gobierno que ha causado la miseria del pueblo venezolano para que tenga que irse. Creo, el sentido común. Yo, al final todo el mundo instrumentaliza y yo creo que ahí vale la pena también retomar el punto de primero justicia, que ahora sale a condenar lo que para ellos resulta inaceptable dentro del gobierno interino cuando ellos llevan 2 años o más en ese gobierno interino formando parte de todo. Lo que yo veo, o sea, ¿por qué no salieron antes si la situación ha sido la misma siempre? Supongo yo que porque a ellos no les tocó lo que esperaban. Francamente, no encuentro otra explicación. Entonces ahora se hartaron y van a ver por dónde sí consiguen. ¿Por dónde sí consiguen? Bueno, a Capriles le está resultando bastante rentable, no sé si a nivel económico, porque no tengo pruebas, pero le está resultando mediáticamente rentable ser la voz de la oposición que está en favor de participar en el próximo fraude. Entonces, primero Justicia, Enrique Capriles, Julio Borges y cualquier miembro de ese partido que ahora quiera presentarse como la oposición con una estofa moral suficientemente acreditada como para venir a condenar las estupideces que ha hecho Juan Guaidó durante estos años, yo tengo que decirles que la complicidad con la cual han actuado estos señores en este tiempo hace que no haya manera de desligar la actuación de uno de la actuación del otro. Y al final puede haber una oposición que en la teoría o en el discurso te dice que está en contra de las elecciones, porque Guaidó en efecto no se ha manifestado en favor de participar en ese fraude, pero el G4 tiene 3 partidos ahí, 3 de 4, o los 4, no No, los sé, cuatro, Joel, los los cuatro. 4, los 4. No, es que el G4, bueno, pero ya no tienen a Primero Justicia, ahora es G3. Pensaba que lo decías porque estaba sacando a Voluntad Popular, está sacando a Primero Justicia. No,
Voluntad Popular, que bueno, además, Primero Justicia los menciona particularmente, dice, particularmente Voluntad Popular. Voluntad Popular, nosotros sabemos muy bien que es la logia de Leopoldo López y Carlos Vecchio, y a partir de ahí, todo lo que ha ocurrido ha sido decepción tras decepción. Entonces, nada, mira, lo de la condena me parece, lo de la condena a los actos de xenofobia, pues yo me quedo con la condena que puedo hacer yo, la que puedes hacer tú y la que puede hacer todo ciudadano. No me dice nada la condena de la oposición porque la hacen junto al chavismo, y de la del chavismo me puedo reír tres horas. De verdad que es terrible, terrible. Muy bien, Joel, ha sido un gusto volver a esta rutina. Esperemos que la podamos Falta la sostener segunda parte. en el tiempo. Claro, no, pero estoy despidiendo aquí para mandar a la segunda parte. Y segunda parte, la segunda parte está en el canal de Joven. Allí seguimos conversando sobre temas que a ustedes les interesan, sobre temas sobre los que querían, además que nosotros volviésemos a hacer este tipo de programas. Muchísimas gracias por estar allí. Nos vemos la semana próxima y nos vemos en la segunda parte de este ida y vuelta. Acá abajo, en el enlace de la descripción, ustedes pueden ir al canal de Joel Álvarez a ver esa segunda parte. Hasta entonces.